no hace mucho compartía con ustedes una historia muy conmovedora de perdón, ¿no? De una cristiana evangélica holandesa, recordarán ustedes Corrie ten Boom, que tuvo una vida muy, muy trágica y de una enorme reconciliación, ¿no? Si ustedes recuerdan, esta era una niñita muy devota, conocía la Biblia en varios idiomas desde que era pequeñita con su hermana, y por haber ayudado a los judíos terminó en un campo de concentración, y cuando el encargado del campo de concentración vio que ella y su hermanita se distraían y realmente se elevaban de la tortura del campo de concentración, diciéndose citas bíblicas, ¿no? Adivinándose citas bíblicas. Y este hombre, en un ataque de maldad perversa, mata a la hermana delante de Corrie ten Boom. Y Corrie ten Boom va a emigrar más tarde a los Estados Unidos, nunca se casó, encontró en esta tragedia un signo de que ella tenía que seguir evangelizando como una adventista del séptimo día, y escribió un libro que se llama El lugar oculto, para quienes quieran leer su biografía. No es una mujer católica, nunca conoció de cerca el catolicismo, ¿no? Vivió en el contexto de su familia muy adventista del séptimo día, y se convirtió en una gran predicadora y murió en California en 1983. Bueno, hace poco conocí una historia parecida, esta vez de una mujer católica, y también de un caso de perdón impresionante, ¿no? Y lo importante que es perdonar, qué importante es perdonar para el que perdona y obviamente para que es perdonado. Y esta es la historia de Maite Girtaner. Maite Girtaner es una mujer francesa que había nacido en Suiza, en la Suiza francoparlante. Su familia se mudó muy rápido, muy pronto a Francia. Ella nació allí, y por eso que tiene un apellido, digamos, no habitualmente, ni siquiera nombre, digamos, habitualmente francés. Pero era francesa, y era francesa además muy patriótica, ¿no? Ella tenía unos 18 años cuando en 1941, o sea, estamos hablando en medio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y donde es el pico del éxito del avance alemán, el avance nazi sobre Francia, ¿no? Francia está básicamente conquistada, hay un gobierno títere, digamos, en el sur de Francia, en Vichy, y Maite Girtaner, que era una católica devota y que era además una gran amante de la música, y que en su adultez quería hacer música, quería ser pianista. Ya era pianista desde muy niña, muy habilidosa, muy prometedora, ¿no? Y ella finalmente decide unirse a la resistencia francesa. Entonces los partisanos, entre ellos varias mujeres, no una mayoría, tomaban las armas literalmente contra los nazis, ¿no? Y actuaban como una guerrilla, digamos, independentista. Ella fue partisana, pero no tomó las armas, sino que utilizó sus habilidades, ¿no? su cultura, su habilidad con el piano, y finalmente, como los alemanes estaban aburridos habiendo tomado Francia y les gustaba la música, entonces la traían, digamos, a reuniones de oficiales alemanes a tocar piano y a tocar piano, socializaba, y lo que hacía era en realidad un trabajo de espionaje, de inteligencia, para informar a los partisanos, a los patriotas franceses. A ella la descubren en 1943 y la toman prisionera por la Gestapo, la policía de inteligencia alemana, y la llevan
a un centro de investigación en Hendai, cerca de la frontera con Alemania. Y allí un doctor nazi joven, que ella solamente sabía que se llamaba Leo, ¿no? Era lo único que sabía su nombre, la comenzó a torturar de una forma perversamente sistemática, buscando los centros neurológicos del sistema nervioso central para ejercer la mayor cantidad de dolor, y como no revelaba la información que Leo creía que ella tenía, la mantuvo en la cárcel torturándola regularmente, y recién en febrero de 1944 es que la Cruz Roja es aceptada por los nazis, que ya estaban comenzando a retirarse, y fue rescatada y encontrada en una situación terrible. Apenas podía caminar, tenía múltiples problemas neurológicos, tenía dificultad para hablar, y obviamente la habilidad de poder tocar cualquier instrumento, de coordinar los dedos, habían sido perdidos para siempre. Y el resto de su vida lo pasó con dolor crónico, inevitable. Y ella se dio cuenta que jamás iba a poder tocar el piano, pero trató de aprender más de música para mantener ese amor que tenía por la música y poder compartirlo como profesora, ¿no? Obviamente el daño que habían producido en su sistema nervioso también la inhabilitaron completamente para poder ser madre o esposa. Y miren ustedes, para una muchachita de 18 años, a los 21, decidir que su vida en todas las direcciones en donde ella esperaba, esposa, madre, pianista, había sido destruida, decidió aferrarse más profundamente a su fe y se convirtió en terciaria dominica, para mantenerse muy cercana de una espiritualidad y del alimento espiritual que le da el rosario, la adoración eucarística, la frecuencia de la fe. Y en una de las cartas, ella, a diferencia de Corrie ten Boom, que escribió mucho, incluyendo esta fortísima autobiografía que es El lugar oculto, Maite no. Ella, sin embargo, escribió muchas cartas y se volvió una sobreviviente, digamos, reconocida, importante, ¿no? Y entre una de las cartas que ella escribe y que se recogen después de su muerte, ella decía: yo no quiero convertir mi vida en una tragedia. Miren qué importante ese comentario. Yo no quiero convertir mi vida en una tragedia. Es decir, un importante punto de partida. Y esto lo dice no solamente nuestra fe, sino lo dicen muchas personas dedicadas a la terapia psicológica y psiquiátrica. Dice: la primera forma para comenzar a perdonar es dejar de sentir pena por uno mismo, dejar de sentir pesar por uno mismo, dejar de lamentarse por uno mismo, volverse dueño de la propia historia con todos los horrores que venían. Entonces Maite Girtaner fue reflexionando cada vez más mientras iba profundizando en su fe e iba compartiendo en sus cartas que la única manera como ella iba a verse libre espiritualmente era que, a pesar de todas las consecuencias irreversibles, terminara perdonando y evitando la amargura y el odio que este Leo merecía. Y comenzó a comprender que el perdón es más que un esfuerzo intelectual, sino que es algo que tiene que ser dirigido a alguien. Yo tengo que perdonar a alguien específico. Y en una carta escribió: el perdón nunca es abstracto. Miren qué precisa esta frase. El perdón nunca es abstracto. Requiere a alguien a quien debe ser dirigido, alguien que pueda recibirlo. Y así es como ella comenzó a rezar por sus captores y comenzó específicamente a rezar por este Leo, el doctor que la había torturado.
Y ella ya tenía, digamos, un perfil de heroína, de sobreviviente, que nunca se la tomaba en serio, entonces era una persona conocida, ¿no? Y en 1984 recibe una carta del antiguo doctor nazi, de Leo. Leo, para ese entonces, en 1984, era anciano y estaba enfermo. Ya lo habían diagnosticado con un cáncer terminal, tenía mucho miedo a la muerte, y se acordó de esta joven cristiana, porque ella dio testimonio en su cristianismo mientras era torturada. Y una de las cosas que enfurecía a Leo durante la tortura es que esta mujercita, esta jovencita frágil, tenía esta tremenda perseverancia y convicción de que si moría en esta tortura, Dios le iba a permitir que fuera al cielo. Entonces, esta cosa desconcertaba a Leo. Dios y el cielo. Y le escribió una carta preguntándole a Geert Tanner, diciéndole directamente, mira, yo soy Leo, yo soy este. ¿Tú todavía crees en esas cosas, en Dios y en el cielo? Y Geert Tanner, que podía haber enviado una carta feroz o simplemente ignorar la carta, le escribió y le dijo, por supuesto que todavía creo. Y de ahí siguió una comunicación de cartas de ida y vuelta, y finalmente Leo le pidió el favor de si podía ir a visitar a Geert Tanner. Ya estaba terminal, pero todavía podía hacer el esfuerzo físico y pedía a Geert Tanner que lo recibiera. Y ya se imaginan ustedes todos los pensamientos y los sentimientos que debían estar inundando a Mighty cuando se iba a encontrar con ese señor, ¿no? Finalmente el doctor llega a la casa de su torturada y le suplicó perdón. Y este anciano cayó de rodillas a suplicarle perdón, y Tanner tomó su cabeza entre sus manos y le besó la cabeza y le dio un abrazo y le dijo, yo te perdono. Y después, en otra carta, Geert Tanner cuenta este encuentro y dice, yo lo abracé para dejarlo caer en el corazón de Dios. Y fue en ese momento en que él murmuró, perdóname. Cualquiera que sea el don que Mighty Geert Tanner le dio a Leo ese día, ella dice que no fue más grande que el que ella recibió. Porque, comentando una vez más, y esto es después de haber estado rezando 40 años para tener el poder de perdonar, dice, en el momento en que lo perdoné, me vi liberada. En ese encuentro de 1984, la oración de Mighty Geert Tanner fue extrañamente escuchada y ha dejado un testimonio que Dios quiera que pueda ser recogido. Esto lo leí recientemente en un artículo en inglés. Pueda ser recogido en una biografía y quién sabe si incluso amerite el proceso de una causa. Que tengas un buen día.